Buenas tardes. Con mis compañeros vamos a hablar a continuación clonación. Sobre esto, mi grupo está conformado con Cheryl Ortiz, Julián Montoya y mi persona. ¿Qué es un clon? A partir de esto, hablamos según el diccionario de la Real Academia Española, es un conjunto de células u organismos genéticamente idénticos originados por la producción asexual a partir de una única célula organismo y por división artificial en los embriones iniciales. Esto se ha probado también, por otra parte, en muchos casos del embrión formado por la reproducción sexual que puede dividirse en las etapas de desarrollo inicial. En estas investigaciones han comenzado como en el siglo XIX, que han recorrido a lo largo del camino llegar como perfeccionar la técnica de la posibilidad de la clonación de los seres humanos. Y sin duda hemos visto que a continuación vamos a hacerle como una breve historia de la clonación de lo que han venido investigando estos experimentos. En el año 1901, Hans Spemann divide como el embrión tritón, una especie de salamandra acuática, de dos células que obtienen a partir de cada una. En 1952, Robert Brick se divide en tomas y extrae núcleos de células somáticas de embriones de ranas, insertan ovocitos de rana o fertilizados a los que se han removido en el núcleo enucleados. En el 1964, Stewart obtiene una planta de zanahoria adulta completa a partir de una célula de raíz totalmente diferenciada. En 1970, John Gurdon obtiene también el método de transferencia nuclear, que son los núcleos de células, y se presentan en este. En el 1980, el Corte Supremo de los Estados Unidos determina que el organismo creado es por el hombre y una bacteria modificada genéticamente. En 1983, James Grant y Davor Solter adoptan la tecnología de transferencia nuclear para embriones mamíferos obteniendo ratones fértiles. En 1997, los creadores de Dolly y anuncian el nacimiento de Polly, la primera oveja que obtiene el gen humano en todas sus células. 3 años más tarde obtienen derechos de patente sobre la técnica utilizada. A continuación de eso se hablará con mis compañeros. En el 2000, científicos japoneses clonan a partir del toro clonado y fue dirigido en el primer caso reclonado, mamífero grande. En el 2001, el ginecólogo italiano Severino Antoni Cipriano tuvo como en Estados Unidos lograr un clones de embriones humanos. En el 2002, en agosto, nace Pan Pan, el primer vaca clonada proyectado en Argentina, que pasó a ser como en 9 países que se ha realizado clonado de vacunos. En el 2003 se completa el genoma humano de 2 años antes del previsto y Argentina convirtió el primer país. En el 2004, un grupo de científicos coreanos clonan embriones humanos transfiriendo los núcleos en células somáticas extraídas por los ovarios de los donantes ovocitos enucleados, que extraen células madre de algunos de los embriones y establecen la línea celular de las células embrionarias clonadas, utilizarse con fines terapéuticos. Bueno, ¿qué es la clonación? La clonación, para terminarlo así decirlo, se describen en variedad de procesos que se pueden usar para producir copias genéticamente idénticas entre antibiológicos. El material copiado que tiene como la misma composición genética en el original, que se conoce como clon. Los investigadores han clonado gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes celulares, tejidos, incluso organismos enteros, entre otros, y en las ovejas. ¿Se encuentran alguna vez los clones de la naturaleza? Sí. En la naturaleza, algunas plantas y organismos celulares, tales como las bacterias, descienden genéticamente idénticos a través de un proceso llamado reproducción asexual. En la reproducción asexual es un nuevo individuo que genera una copia de sola célula del organismo progenitor. Estos clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos y en otros mamíferos. Estos gemelos se presentan en el óvulo fecundado y debido a los embriones lleva el ADN idéntico de los gemelos y casi misma composición genética del uno al otro, pero son genéticamente distintos cualquier de los padres. ¿Cuáles son los tipos de clonación artificial? Bueno, hay 3 tipos distintos de clonación artificial. Está la clonación génica, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. En la clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN. En la clonación reproductiva produce copias de animales enteros, y en la clonación terapéutica produce células madres embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. En la clonación génica, también es conocida como la clonación de ADN, es un proceso muy distinto de la clonación terapéutica y la reproductiva, ya que estas comparten muchas técnicas en común, pero para llevarlas a cabo de diferentes formas. ¿Cómo se clonan los genes? Bueno, los investigadores usan rutinariamente técnicas de clonación para reproducir copias de genes que quieren estudiar. Entonces, el proceso consiste en insertar un gen de un organismo, que a menudo es denominado ADN exógeno, en el material genético de un probador denominado vector. Algunos ejemplos de vectores incluyen bacterias, células de levadura, virus o plásmidos, que son los pequeños círculos de ADN transportados por bacterias. Una vez que se ha insertado el gen,
el vector se pone bajo condiciones de laboratorio que promueven su multiplicación, lo cual hace que el gen se copie muchas veces. ¿Cómo se clonan los animales? Bueno, en la clonación, esta se da en la clonación reproductiva. Los investigadores extraen una célula somática madura, tal como una célula de la piel de un animal que se desee copiar, transfieren el ADN de la célula somática del animal donante a un óvulo o un ovocito al que se le es extraído su propio núcleo que contiene ADN. Los investigadores pueden incorporar el ADN de la célula somática al óvulo vacío de dos maneras distintas. En el primer método extraen el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo inyectan en el óvulo vacío. Y el segundo método es que usan una corriente eléctrica para unir la célula somática entera al óvulo vacío. En ambos procesos se deja que el óvulo se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas en un tubo de ensayo y luego se implanta en el vientre de un animal hembra adulta. Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la misma composición genética que el animal que donó la célula somática. Y esta cría se le conoce como clon. La clonación reproductiva podría requerir el uso de una madre sustituta para hacer posible el desarrollo del embrión clonado, tal como fue el caso del famoso organismo clonado, la oveja Dolly, que más adelante hablaremos de ello. ¿Se han clonado seres humanos? Bueno, a pesar de que hay afirmaciones de divulgación que la clonación en los seres humanos todavía parece ser ficción, actualmente no hay pruebas científicas sólidas de que alguien haya clonado embriones humanos. Desde una perspectiva técnica, la clonación de seres humanos y otros primates es más difícil que la de otros mamíferos. Otro motivo es que las dos primeras proteínas esenciales, para la división celular, conocidas como proteínas fusiformes, están ubicadas muy próximas a los cromosomas de los óvulos de los primates. Por consecuencia, en la extracción del núcleo, el óvulo, para hacer espacio para el núcleo detonante, también elimina las proteínas fusiformes, impidiendo su desarrollo. ¿Qué es la clonación terapéutica? Bueno, la clonación terapéutica consiste en crear un embrión clonado para el único propósito de producir células madres embrionarias con el mismo ADN de la célula donante. Estas células madres pueden usarse en experimentos realizados con el objetivo de entender enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos para estas enfermedades. A la fecha no hay prueba de que embriones humanos hayan sido producidos por clonaciones terapéuticas. ¿Cuáles son los problemas de aplicación de la clonación terapéutica? Bueno, los investigadores tienen la esperanza de utilizar las células madres embrionarias que tienen una capacidad única de generar prácticamente que todos los tipos de células en un organismo para desarrollar tejidos sanos en el laboratorio que puedan usarse para reemplazar tejidos lesionados o afectados, como lo había dicho anteriormente. Además, también podría ser para aprender más acerca de las causas moleculares de las enfermedades. ¿Cuáles son algunos de los asuntos éticos relacionados con la clonación? Siguiente, vale. Bueno, en esta se da la clonación genética. La clonación genética, que es una técnica cuidadosamente regulada y que es aceptada en gran medida hoy en día y utilizada rutinariamente en muchos laboratorios del mundo. No obstante, tanto la clonación reproductiva como la terapéutica plantean cuestiones éticas importantes, especialmente en cuanto a su relación con el posible uso de estas técnicas en los seres humanos. En la clonación reproductiva presentaría la posibilidad de crear un ser humano que sea genéticamente idéntico a otra persona que haya existido anteriormente o que todavía exista. Esto pudiera estar en conflicto con antiguos valores sociales y religiosos, además de la dignidad humana, infringiendo posiblemente los principios de libertad, identidad y autonomía individual. Sin embargo, algunas personas argumentan que la clonación reproductiva podría ayudar a parejas estériles a lograr su sueño de convertirse en padres. En la clonación terapéutica, si bien ofrece la posibilidad de tratar a seres humanos que padecen de una enfermedad o lesión requerida la destrucción de embriones humanos en el tubo de ensayo, por consiguiente, sus oposiciones argumentan que el uso de esta técnica para obtener células madres embrionarias está mal, independientemente de si estas células se usan o no para el beneficio de personas enfermas o lesionadas. Ok, se han clonado los seres humanos o embriones. Dentro de esta, como lo nombró mi compañera Cheryl, dentro del mundo o sus conocimientos, se ha intentado clonar humanos en Corea, especialmente Corea del Sur, donde esta parte solo duró 4 semanas de proceso.
Es decir, el embrión solo duró 4 semanas vivo, intentando así de esta forma intentar, valga la redundancia, hacer un clon o tener un clon exacto de una copia de ADN. Después de esto o antes de esto se fue clonando o se intentó clonar mamíferos de gran tamaño, de una magnitud de masa corporal extremadamente grande, con el fin de poder sacar todo igualito o parecido. Un caso muy especial y el que dio como el resultado positivo fue la oveja Dolly, ya que la oveja Dolly fue un mamífero el cual fue resultado de una clonación. Esto se debe a que se le sacó el 2% de ADN de una oveja y esta fue insertada dentro del óvulo de una oveja adulta de la misma especie, dándole paso así a la reproducción y producción de esta oveja. Esta misma oveja presentó crías años después. Su sacrificio se le debe a las artrosis y a las diferentes enfermedades referentes con arterias, y por esta razón fue sacrificada. Dentro de su proceso de ADN, como lo nombré anteriormente, se coge una parte de ADN del que se quiere sacar o del que se quiere imitar y se va a introducir en el ovucito dentro de otra especie, especialmente tiene que ser la misma, y esta se encargará de dar todo el proceso de seguimiento de lo que es una célula madre. Como un ejemplo así, para que se pueda entender, se pueden ver en las películas de Hollywood o en las películas, como lo fue Jurassic Park. Ocurre lo mismo, se saca el ADN de, de algún ser inerte, este mismo se pasa a las cadenas peptídicas de la especie a la cual se le está haciendo como el proceso de ovulación, y esta se encargará de darle así el resultado de la clonación. Las clonaciones no siempre van a ser iguales, no saldrán de la misma forma, siempre habrá algún diferente o algo diferencia que se le asimile. A un futuro o como por seguirlo, esto ha hecho que día a día mejore o se busque mejorar, ya sea la raza de un animal o se pueda conservar la raza de una especie. En esto nos referimos a animales en vía de extinción. Como tal, ya como por finalizar, se tendría como el único aspecto científico positivo, el de la oveja Dolly, y la continuación de los siguientes mamíferos, como la rata, los perros, las vacas, que son intentos, pero han sido intentos fallidos, que no son intentos totalmente 100% demostrables científicamente. Muchas gracias por esta parte. Ya lo pausé, Cheryl. Todavía está grabando. No, está en resumen, Cheryl. Listo. Está grabando.